Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, obviamente para entrar en materia, le pediríamos al señor Roberto Fernández Olvera que nos platicara en relación a la iniciativa de la reconstrucción nacional. Adelante, compañero, un fuerte aplauso para nuestro compañero Roberto, por favor. De aquí de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica de Morelos, nos da un gusto estar presente en este evento. Y bueno, como en cada foro hemos venido platicando cada una de las iniciativas de la ley, de la legislación popular, para ir avanzando en nuestro objetivo y en nuestro propósito de que estas iniciativas de ley que se vienen construyendo desde abajo se conviertan efectivamente no solamente en letra, sino que se conviertan en acciones que tiendan a atender y a resolver las diversas problemáticas que vivimos a lo largo y ancho del país. Aquí en el estado de Morelos sabemos que fue una de las zonas muy golpeadas por los sismos, sobre todo del día 19 de septiembre del 2017. Sabemos en los municipios, sobre todo en Jojutla y en otros, la cantidad de familias que quedaron no solamente sin hogar, sino que también quedaron sin sus fuentes de trabajo. Es por eso que nosotros, esta iniciativa que se presentó en octubre de 2017 en el Congreso de la Unión, fue con el propósito de que se diera una atención inmediata ante los hechos y la situación donde más de 250,000 familias de diversos estados de la República, que no solamente fue en Morelos, fue en Chiapas, fue en Puebla, fue en Oaxaca, en el Valle de México y también en la Ciudad de México. Sabemos que la situación de emergencia que se declaró en ese momento por parte del gobierno federal, encabezado por el gobierno de Peña Nieto, simplemente no atendieron la emergencia y la urgencia de miles de familias que se quedaron sin escuelas, sin hospitales, sin fuentes de trabajo, sin caminos y sin vivienda. La situación para el gobierno federal, dentro de su posición neoliberal, fue una acción de carácter caótica. Para empezar, el no reconocimiento de los verdaderos afectados por estos eventos de septiembre de 2017. Comenzaron a hacer un uso discrecional de los recursos del Fonden y comenzaron a aplicarlos para personas que no estaban en condición de damnificados. Es una situación que nosotros vemos que se sigue viviendo una condición de emergencia. ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos federales, estatales y locales? Decir que ya pasó la emergencia, que ya no está sucediendo nada, cuando la gente sigue en la calle. Creemos nosotros, compañeras y compañeros, para concluir con esta intervención, en primer lugar, la cuestión de la articulación de todos los damnificados a nivel nacional para que se atienda con un carácter de emergencia y que la reconstrucción sea con cargo al erario público, con cargo al presupuesto federal. Esos son nuestros planteamientos
son nuestras demandas. Se han hecho 9 encuentros aquí en el estado de Morelos, precisamente en Jojutla. Se hicieron 2 encuentros para comenzar a articular acciones y demandarle al gobierno federal y al Congreso de la Unión que se atienda esta situación social con carácter de urgente. Muchas gracias. Y en esta ocasión, obviamente, vamos a darle el uso de la voz a nuestro compañero Francisco García Campos, que viene efectivamente de Agua para la Vida, Agua para Todos. Bienvenido, compañeros, y dejamos el micrófono en tus manos. Yo soy miembro del ejido de Cuautla, vengo del oriente y voy a exponer un problema que estamos viviendo todos seguramente. El proceso de entrega del recurso hídrico, del agua, hacia empresas privatizadoras, y esto se puede ver perfectamente desde la política pública que viene diseñando el gobierno federal. Quiero citar rápidamente un documento que publica el gobierno federal en el 2012, que se llama el Promagua. Ustedes lo pueden buscar en internet, así nada más, Promagua, y aparece este documento donde ya se señala de manera muy clara cómo se apertura a las empresas privadas para la administración y dotación del servicio del agua potable. Incluso señala a nivel nacional, estado por estado, los municipios que tienen un trato preferencial para empezar a entregar el recurso hídrico. Otro ejemplo, en Puebla, que también está ya privatizada el agua, la está manejando Aguas de Puebla precisamente. Le ponen nombre normalmente de la localidad, pero son empresas privadas, incluso muchas de ellas son extranjeras. Entonces, este es un ejemplo como una política pública está perfectamente diseñada para entregar el recurso a la empresa privada. Otro ejemplo es la ley Korenfeld. No sé si ustedes recuerdan la Ley General de Aguas Korenfeld, que fue conocida precisamente como Korenfeld porque la diseñó David Korenfeld, el titular de la Conagua, con el señor Peña Nieto. Dentro de las aberraciones de esta ley decía que cada ciudadano mexicano iba a acceder a 50 litros de agua al día, en caso de que se aprobara, desde luego. Otra de las aberraciones es que daba autorización para que en caso de que hubiera una manifestación, en caso de alguna decisión de gobierno, se podía hacer uso de la fuerza pública. Es decir, se violentaba nuestro derecho a la denuncia y a la protesta. Otro ejemplo claro de cómo están cercando el manejo del recurso del agua es que ni los investigadores ni las universidades iban a poder hacer investigaciones del recurso hídrico si no era mediante autorización previa de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, esta ley afortunadamente en el 2015 fue descarrilada y congelada porque afortunadamente a nivel nacional se generó una resistencia muy importante. Entonces, a partir de ahí, nosotros en el 2012, como Agua para Todos, Agua para la Vida, empezamos a sesionar comités de barrios, ejidos, pueblos que tienen problemas con la fractura hidráulica, con las termoeléctricas, con las mineras. En el caso de nosotros en el oriente, ustedes saben que tenemos ahorita el conflicto de la termoeléctrica, que pretende llevarse el agua del río Cuautla, del cual somos usuarios, los municipios de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, con concesiones, incluso de la posrevolución de 1927, 1935, es decir, es un derecho ancestral que tenemos del recurso agua, y ahora llega este megaproyecto impuesto, promovido por el señor Graco desde el Senado, desde su Comisión de Energía, y se instala, y muy fácil, nos quieren arrebatar el agua del río Cuautla. Entonces, este tipo de despojos claros hacia los pueblos, hacia los grupos originarios, es una forma muy clara de cómo
a través de una legislación totalmente privatizante, pretendían legitimar. Entonces nosotros, de manera muy general, en nuestra iniciativa, estamos proponiendo que ya no sea la Conagua la que determine a quién le concesiona el recurso hídrico. La tendencia en este momento es para megaproyectos altamente contaminantes, megaproyectos que se instalan donde hay comunidades, pueblos originarios, y se les concede el derecho a estos megaproyectos que, dicho sea de paso, son empresas, muchas de ellas extranjeras. Le vamos a pedir a nuestro compañero Jorge Herrera Irrieta, vicepresidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores, que inicie con su tema, que es la iniciativa de ley ciudadana para la abrogación de la ley del SAR, Afores. Adelante, compañero. Gracias, compañero Antonio. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero que nada, felicitar a los compañeros de la NUE Morelos por la extraordinaria convocatoria para este foro. Y me parece que amerita, pues, que estos temas que traemos como legislación popular sean del conocimiento de ustedes, para que a su vez los lleven a sus organizaciones, a sus comunidades. El tema que a mí me toca desarrollar es un tema muy sentido y muy sensible, porque es un tema que afecta a un sector de la población, algunos con una condición que se alcanzó una jubilación, una pensión, pero a otros, la mayoría, que no tienen ningún tipo de seguridad social. Empezaría por darles un dato. En el país habemos 12.5 millones de lo que se denomina adultos mayores, que es un eufemismo, pero de esos 12.5 millones, 9 millones de compatriotas de más de 60 años no tienen ningún tipo de seguridad social. Y los que las tenemos, hemos en esta etapa neoliberal, a partir de que se modifica la ley del seguro de 1973, en 1997, hemos empezado a padecer una serie de agresiones en contra de nuestros derechos adquiridos, concretamente en la cuestión de las jubilaciones y pensiones. En el pasado, las pensiones en este país, producto de la ley de 1973 del Seguro Social, se alcanzaban con 500 semanas cotizadas y se daban a partir de una gran bolsa donde aportaba el patrón, donde aportaba el Estado y donde aportaba el trabajador. Y al final, este recurso se repartía entre los pensionados y era una cuestión intergeneracional que íbamos heredando. Y los trabajadores en activo estaban fondeando las jubilaciones de los que alcanzaban los requisitos de acuerdo a la ley. Pero el 1 de julio del 97 nos modifican esta estructura, nos mandan, sin decidir nadie que queríamos ir a ese sistema, nos mandan a cuentas individuales, lo que se conoce como Afores. Finalmente, las cuentas individuales no es más que la privatización de la pensión, y nos mandan a que nos las administren bancos que en su mayoría, como comentó el compañero del agua, en su mayoría son extranjeros. Es decir, finalmente los que provocan la crisis económica de este país, resultado de esa modificación, hoy son los beneficiarios. ¿Por qué? A lo largo de ya 22 años de implementado este sistema de cuentas individuales, se ha alcanzado a acumular un gran saldo de 3.300.000 millones de pesos a través de más de 60 millones de cuentas individuales. Y pudiéramos pensar que ese gran recurso debería de ser en beneficio de los ahorradores, los dueños del dinero. Así debería de ser. Pero el sistema está concebido no para beneficiar a los trabajadores. El sistema se concibió para hacer más ricos a los ricos a través de llevarse los recursos de los ahorros de toda la vida de un trabajador, y en este caso de 60 millones que están en este sistema. Le decimos al señor presidente de la República que en el tema de jubilaciones y pensiones se sigue la misma política que sus antecesores.
¿En qué consiste esto? Mandaron una iniciativa, el Ejecutivo ya está en las cámaras, se va a discutir en este nuevo periodo y lo único que hace es deshacer las CIEFORES, hacer fondos de inversión, abrir la inversión en más campos, pero lo que seguramente es para sacar recursos y poder cumplir con los compromisos que se tienen. Como los recursos de la AFORE están fuera de presupuesto, esto no entra al presupuesto, es un botín de 3.300.000 millones. De ahí puede sacar para su proyecto ese famoso del Tren Maya, que no le interesa destruir el ecosistema en la región del sur. Con tal de hacerlo, van a tomar ahora el dinero, ahora el gobierno. Antes los privados, ahora el gobierno va a tomar el recurso del ahorro de los trabajadores para financiarse estos proyectos. Nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué proponemos? Ya planteamos cómo está el escenario, ya dijimos que es una situación muy difícil. Nosotros decimos que tenemos que regresar al régimen solidario, al régimen de reparto, al régimen que le daba garantía incluso transgeneracional a nuestros futuros trabajadores, a nuestros hijos. ¿A partir de qué? Desaparecer esa ley de las AFORES, conservar el recurso que se ha acumulado producto del ahorro, que finalmente es nuestro dinero, pero que lo administremos nosotros a través de un Instituto Nacional de Pensiones. Esa en sí es la propuesta. Y venimos a exponérselas y venimos junto con los demás referentes que tenemos iniciativa de ley, porque consideramos que con la fuerza que podamos acumular entre estas 5 iniciativas de ley ciudadana, es posible que nos volteen a ver, porque hasta ahorita ni nos ven ni nos escuchan. Muchas gracias por su atención, compañeros. Compañero Juan Luis Vargas. Bienvenido, compañero Juan Luis. Él nos va a dar el tema del artículo 185. Este tema en particular no ha sido fácil. El gobierno federal, en la administración de Felipe Calderón, tomó la decisión de decretar la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. La administración de Enrique Peña Nieto continuó con esta embestida en contra de los consumidores, usuarios del servicio de energía eléctrica. Y muchos de ustedes aquí padecieron esa embestida de la cual Comisión Federal de Electricidad realizó en el territorio. ¿Quiénes de ustedes tuvieron un corte arbitrario o un desmantelamiento o la sustitución de un equipo de medición? Levanten la mano. Casi todos. Todos menos los de la mesa. Y entonces el gobierno federal realizó modificaciones a las leyes. Después de la reforma energética se agudizó un poco más la embestida de Comisión Federal de Electricidad en contra de nosotros como usuarios. ¿Y por qué lo explico? Porque cuando el gobierno federal decidió realizar la modificación al Código Penal Federal en aplicación al artículo 185, en el capítulo 2, dice oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos. Y el artículo 185 dice cuando varias personas de común acuerdo procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos o a la de los destinados la prestación de un servicio público mandados a hacer con los requisitos legales por una autoridad. Si le di lectura es porque Comisión Federal de Electricidad está utilizando este artículo cuando nosotros solicitamos a CFE no continuar los trabajos en vía pública. Pero no solamente ocupan este artículo para este tema, lo ocupan cuando van a hacer un cambio de equipo de medición, cuando van a realizar un corte, cuando están en el territorio de una manera aberrante, generan denuncias en contra de nosotros. Nos han denunciado por robo, por despojo, por fraude, nos han mandado requerimientos y nos dicen que si no pagamos nos van a embargar y lo más curioso es que nos van a meter a la cárcel. Pero estas leyes las hicieron a modo y este artículo prácticamente
ha sido un elemento muy importante para Comisión Federal de Electricidad. La Asamblea Nacional de Usuarios, en su pliego petitorio, ha solicitado la derogación de este artículo del Código Penal Federal porque en lugar de ayudar está generando un problema más grave. Comisión Federal de Electricidad está de forma irregular. Comisión Federal de Electricidad fue impuesta por las dos administraciones pasadas, por la antepasada y la pasada que lo mantuvo. Y nosotros realizamos en conjunto con todos mis compañeros ponentes, cada uno ya ha expuesto este tema en particular, la condición que se da para poder presentar una iniciativa ciudadana para la derogación de este artículo 185. Pediríamos a nuestro compañero Fernando Amezcua Castillo, secretario de Educación y Propaganda, nos dé el tema de la electricidad como un derecho humano. Adelante, compañero. Agradecerles, primero, la invitación, segundo, su presencia, y tercero, el interés en diferentes temas que pareciera no tienen que ver uno con el otro. Sin embargo, en este asunto de los derechos humanos, tenemos que preguntarnos qué es un derecho humano y por qué de repente a nosotros dijimos la energía eléctrica tiene que ser un derecho humano. Los derechos humanos son todos los derechos inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, y todos tenemos los mismos derechos humanos en todo el planeta. No son diferentes en un lado o en otro, son todos iguales. Y estos derechos están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles. ¿Qué significa? Los derechos universales es la piedra angular del derecho humano internacional. Y ahí se dispone que todos los estados, México es un estado que ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales, tienen el deber, independientemente de su sistema político, de su sistema económico y cultural, de proveer y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estos derechos son inalienables, es decir, que solamente en determinados casos nos pueden quitar nuestros derechos humanos. Por ejemplo, si cometemos un delito y bajo debido proceso nos detienen y nos coartan el derecho a la libertad, pero porque cometimos una falta. Son interdependientes e indivisibles estos derechos porque independientemente del tipo de derecho que sea, son derechos, estos derechos pueden ser civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, o los derechos colectivos, como el derecho al desarrollo, a la libre determinación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados, interdependientes. ¿Qué escuchamos ahorita? El derecho al agua, el derecho a la seguridad social, todos ellos, el derecho a la libertad de expresión y a la propia libertad de decir qué es lo que yo quiero políticamente hablando, son derechos que están interrelacionados unos con los otros. Y la privación de un solo derecho afecta a todos los demás. Y hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa, o sea, antes de, indispensable para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud,
al agua, a la educación, a la información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos. Es decir, debe tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y personalidad. Y de todo lo que les hemos mencionado, si no existiera la electricidad, muchos de ellos estarían todavía en el pasado. Y entonces, por esa razón y unas otras más, nosotros presentamos una iniciativa en donde estamos solicitando se agreguen los párrafos 13º y 14º al artículo 4 de la Constitución, en donde ya está establecido como derecho humano el derecho al agua, el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, etcétera, y que diga lo siguiente: toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de energía eléctrica a través de una tarifa social justa. Nosotros así lo hemos manifestado porque la lucha no va a ser suficiente con lograr el borrón y cuenta nueva, no va a ser suficiente con lograr una mejor tarifa que actualmente le da la Comisión Federal de Electricidad, sino tenemos que dar la pelea para la renacionalización de la industria eléctrica para que entonces el Estado sea el que nos garantice una tarifa social justa. Esa es la pelea, no es sencilla, y ya se dieron cuenta cómo se relacionan cada una de las ponencias que hoy nosotros les venimos a presentar con el simple hecho de decir, todo eso son mis derechos humanos. Muchas gracias. Radio.